Bueno, vamos a continuar, ¿no? No sin antes esperar un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros, ¿no? Entonces, esperaremos 2 minutitos y luego continuamos con el avance del tema. Bueno, entonces vamos a continuar con el avance de este tema, ¿no? Que es más de naturaleza práctica que nada, ¿no? Para la aplicación, bueno, eh, para asesorar a o trabajar en el sector legal de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Que estamos revisando qué es lo que hacen, ¿no? Cada uno de ellos y hemos visto qué hace el abogado comercial, ¿no? Como el supervisor del sistema del proceso crediticio, ¿no? Habíamos visto que tiene que revisar las garantías, para ello tiene que saber cuál es la documentación mínima, ¿no? Los impuestos, el registro catastral, el plano, el folio, el título, todo con una información consistente, ¿no? Si, si algún dato no es consistente, ¿verdad? Entonces merecerá una corrección o una subinscripción. Lo propio los vehículos, pero ya no tienen folio real, sino que es otro su formulario y es otra la institución a cargo, ¿verdad? Es el tránsito. Entonces, se exige lo que se llama el CRPVA, ¿no? Y lo que tránsito emite de esta solicitud es una resolución de inscripción de vehículo, ¿no? Cuando tu nombre esté inscrito, después tienes que ir a la alcaldía a, eh, a, a- a presentar unos cuantos requisitos para que te lo impriman y te entreguen el nuevo RUAT a tu nombre, ¿no? Bueno, también es muy importante, como al principio les había dicho, ¿no? El, el estado civil del usuario financiero, porque puede ser que quiera hacerse al vivo, ¿verdad? Y sacar dinero como copropietaria la esposa y luego irse, ¿verdad? Abandonarle y dejarle con deuda, con hijo, con suegra, con todo. Entonces, además, también influye mucho en el hecho de tener o no hijos en nuestra capacidad de pago, ¿no? Entonces, para que para que el órgano electoral o, bueno, primero el notario y después el órgano electoral, ¿no? Puedan tener certeza de la condición civil del fallecido, tiene que pedir el notario el certificado de descendencia, ¿verdad? Y el notario lo tiene que exigir, ¿no? Eh,
Este certificado de descendencia sirve para saber si una persona solo ha tenido un hijo o en su defecto ha tenido dos o cinco o 10 y cuáles son sus fechas, sus nombres completos y sus fechas de nacimiento. Entonces, tal vez, entonces, como les decía, ¿no? Tal vez puede ser que una persona, ¿no? tenga en su cédula de identidad su profesión de estudiante y su estado civil de soltero. Solamente porque es medio antiguo ya se va a vencer, pero eh, en la realidad hay otras obligaciones, ¿no? Y también otras situaciones que se derivan del estado civil, ¿no? Entonces, puede ser que yo no quiera que me entere, que mi esposa se entere, entonces agarro mi carnet de identidad de soltero antes de que se venza y voy y me compro un lote, ¿no? O voy y solicito un préstamo, en este caso, ¿no? Entonces, si no, eh, si no solicitaría al notario el certificado de matrimonio, ¿no? Entonces no podría tener certeza de si tiene o no hijos, ¿no? Y por ende cuánto se le va a amputar y qué monto le va a quedar como, como, como el líquido exigible, ¿no? Como el líquido pagado, ¿no? Vamos a ir admitiendo. Entonces estábamos ya viendo esta parte del Estado civil, que es muy importante, ¿verdad? Para contraer obligaciones y adquirir también derechos, ¿no? Entonces, vamos, como les estaba diciendo, ¿no? La documentación completa que consta de impuestos, plano, certificado catastral, folio real y, eh, y título de propiedad, ¿verdad? Entonces, recién se puede considerar estos, después de un estudio exhaustivo, ¿verdad? A este bien como una garantía real hipoteca, y que va a ser tal vez catalogada de hipotecaria, ¿no? En caso de que así se acuerde entre las partes para el préstamo del monto de dinero, tomando en cuenta siempre el monto de dinero que se pretende uno prestar, ¿no? Entonces, ahí me van a exigir garantías cada vez eh, más rígidas, ¿no? Entonces, acompaña esa documentación que consta de 5 documentos básicos, ¿no? Y eh, sumado a mi capacidad de pago, van en el, eh, van a realizar el informe legal, ¿verdad? Acerca de que si es factible o no liberar el préstamo, en qué cantidad, o si en su caso hay que rechazar y por qué hay que rechazar esa solicitud de operación de crédito, ¿no? Este es bueno, este es un catastro antiguo, muy antiguo, y esta es la certificación técnica catastral. No es lo mismo, ¿verdad? El registro que la certificación. La certificación lo único que hace es copiar los datos que están aquí, ¿no? Pero el, digamos, la certificación técnica, puede tener algunos otros datos que han sido actualizados, ¿no? Pero en todo caso, la certificación técnica es solamente para fines de la regularización del derecho propietario mediante la ley 247. Entonces, si les rechazan en el banco porque les falta algo aquí arriba,
van a tener que sacar esta certificación y hacer el trámite correspondiente y luego recién solicitar el préstamo, ¿no? O puede ser que aquí diga 562 metros y aquí no diga 562, diga 500, ¿no? Y me van a decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es menos? ¿No? Y voy a decir, se ha cedido a la alcaldía, ¿no? Ya traiga copia legalizada de su boleta o de su certificado o su escritura pública de cesión, ¿no? Entonces, hay que asegurarse, ¿no? Hay que de verdad tomar todas las medidas posibles para que en caso de mora el banco tenga un alto porcentaje de nivel de recuperabilidad, ¿no? Esta es una información rápida nada más, ya habíamos visto lo de los vehículos, ¿no? Y aparte de esto, ¿qué tiene que revisar también? La parte, digamos, empresarial, ¿verdad? De cumplimiento de impuestos y otras obligaciones que tiene el banco, ya no con los clientes, sino con el Estado, ¿no? Y que adquiere además como persona jurídica. Entonces, para eso se necesita un abogado que se denomina abogado corporativo de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Y este ya no se encarga del proceso de crédito, ¿no? Ya no se encarga de revisar las garantías, de ver que hayan hecho bien, de ver que hayan hecho, eh, digamos, bien ahí estoy con el borrador. El abogado corporativo no se encarga del proceso crediticio, ni de elaborar el informe, ni de que se hayan construido bien las carpetas, ni de que se, ni tiene nada que ver con el ofrecimiento de las garantías, sino que el abogado corporativo tiene que ver con las obligaciones y derechos que le corresponden al banco como persona jurídica y el cumplimiento de la normativa, de toda la normativa que sea conexa al ejercicio de su actividad principal, que es la intermediación financiera, ¿verdad? Entonces, un abogado corporativo, más que nada, digamos, lo que siempre requieren es un especialista en materia empresarial, ¿no? En este caso, es el encargado de velar porque los procedimientos internos y externos se encuentran dentro de la normativa vigente. Lo que quiere decir que tengo que tener amplio conocimiento de la ley 300, primero del Código de Comercio, porque ahí se establecen eh, los tipos societarios y cómo eh, cómo se disuelven, cómo se gobiernan, ¿no? Qué tipo si se parten acciones en cuotas de participación, ¿no? Todo aquello está en el Código de Comercio. Luego necesitan el Código Civil para la parte de la representación, del mandato, ¿no? De la administración. Luego necesitan el Código Tributario para las obligaciones de impuestos de la corporación, ¿no? Y la Ley 393 para supervigilar el, digamos que todo lo que establecen los preceptos de la normativa conexa a la intervención financiera sean cumplidos por la entidad financiera a la que están asesorando, ¿no? Entonces, también es necesario que el abogado del sector corporativo de las entidades de intermediación financiera conozcan normas empresariales, corporativas, tributarias, laborales y del sistema financiero, ¿no? Y nos habíamos olvidado señalar o repasar un poquito lo que dice en lo laboral, y no es que el, el banco, ¿verdad? Va a, no es, bueno, estas obligaciones laborales no son más que aquellas que el banco tiene que cubrir por haber contratado personal, ¿verdad? Esto también se realiza mediante un contrato. Los cajeros, la limpieza, los guardias, todo aquello, ¿no? Entonces, el del sector comercial, ¿verdad? Que está haciendo sus préstamos todo el día de garantías y demás, ¿no? No podría abarcar con el área corporativa más, ¿no? Entonces, estas, eh, estas obligaciones corporativas se las pasan a la oficina de asesoría legal, ¿no? Pero
o sea, el del banco, ¿verdad? No la asesoría legal de las operaciones de crédito que está ahí con los oficiales de crédito, ¿no? Sino a la asesoría legal del banco. Entonces, ellos vigilan que se cumplan con todas estas obligaciones y para eso deben tener, como hemos dicho, amplios conocimientos de toda la normativa conexa al sistema financiero, ¿no? Entonces, podemos señalar que acá, ¿no? El abogado, en este caso corporativo, entre comillas, se encuentra íntimamente ligado al gobierno corporativo, ¿no? Porque el abogado comercial no se encuentra con el gobierno corporativo, sino lo único que hace es vigilar este proceso de crédito. Ahora, el abogado corporativo, ¿no? También tiene que hacer frente a las denuncias que se plantean a la entidad de, bueno, ya sean estas de todo tipo, ¿verdad? Laboral, también Eso no, a ver, eso es eh, pueden ser, digamos, eh, estas obligaciones, ¿no? Que se encuentran en la normativa conexa, pero que no tiene que ver con el proceso crediticio, ¿verdad? No tiene que ver con la relación entre el usuario y el banco, sino más bien con el banco y el Estado, ¿no? Y el cumplimiento de sus obligaciones que establece la ley. Entonces, este abogado corporativo lo que tiene que hacer es estar íntimamente relacionado con el directorio o con el ente de gobierno de la sociedad, ¿no? Puede ser una sociedad anónima, una responsabilidad limitada, como hemos visto, ¿no? Y indudablemente este abogado corporativo, ¿no? Que no tiene que ocuparse del proceso crediticio, de lo que tiene que ocuparse es del proceso de regularización de la estructura empresarial, ¿no? Cuidar que todas las obligaciones que le corresponden al banco estén cumplidas o sean cumplidas dentro de los plazos que establecen las leyes y los reglamentos. Pero estas obligaciones, una vez más, no tienen que ver con el proceso crediticio, con la intermediación financiera propiamente dicha, ¿no? Ahora, este, doctor, buenas sí, noches. buenas noches. Doctor, ¿puedo salirme de la clase? Es que tengo choque de materias. Ah, sí, no, no, no te preocupes, dale. Has anotado tu nombre, ¿no? Sí. Sí, entonces no, dale nomás. Bueno, doctor, gracias. Dale, buenas noches. Buenas Eh, noches. buenas noches. Entonces, como estábamos viendo, ¿no? Este abogado corporativo tiene que sacar la cara, ¿no? O poner la cara por el banco ante la ASFI, ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y todas las otras autoridades que tengan que ver con el proceso de constitución y vigencia y liquidación de las entidades de intermediación financiera, ¿no? La ASFI como entidad de supervisión y regulación del sistema financiero, ¿no? Que va a ver el cumplimiento de todas las obligaciones que tenga la sociedad, ¿no? En cuanto a la ley 393, ¿no? Mínimo de socios, capital fundacional, ¿no? Cumplimiento de los derechos del usuario financiero, ¿no? Cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada entidad. También con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Que vela que el sistema financiero se adecue al plan económico, ¿no? Entonces, el ministerio, ¿qué va a hacer? Le va a obligar que abra una cartera de préstamos de vivienda social, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, asegurar el ejercicio del derecho de vivienda y el acceso a una vivienda digna, ¿no? Entonces, no te va a regalar, ¿verdad? Vivienda, sino que va a tomar algunas medidas para que tú puedas acceder a la misma. Así que esta medida
se llama crédito de vivienda social, ¿no? Y antes había lo mismo, solo que mediante el FONVIS, ¿no? El Fondo de Vivienda Social, pero ahora es el crédito de vivienda social y es un crédito como una operación de crédito como las que estamos viendo, solamente que con un tratamiento diferente en cuanto a eh, con un tratamiento diferente en cuanto a las tasas de interés y el plan de pagos, ¿no ve? Menor tasa de interés y mayor tiempo o mayor plazo para el pago de la obligación. Pero esto, en definitiva, parece atractivo, ¿verdad? Y se puede pagar, pero acabas pagando más de lo que pagarías o igual de lo que pagarías con un crédito comercial, ¿no ve? Porque si disminuyen el interés, pero extienden el número de cuotas, o sea, por más número de cuotas vas a seguir pagando el interés, ¿no? Y bueno, pero además tiene otras medidas, ¿verdad? El mismo bien es la garantía, ¿no? Tienes que dar 20% del valor como pie o como apalancamiento legal, tienes que poner voz y hacerte cargo, ¿no? Entonces, del cumplimiento de todas estas políticas, ¿verdad? Y todas estas obligaciones que tiene la entidad, se hace cargo o la supervisa el abogado corporativo, ¿no? Y en cuanto a las normas que regulan también eh, la actividad de intermediación financiera y que tienen que también ser de conocimiento pleno de los abogados corporativos, son estas normas de Basilea, que son preceptos normativos obligatorios para la regulación financiera, ¿no? Presentan preceptos básicos, permiten que las entidades apliquen calificaciones de riesgo y establece también un aumento de volumen de capital para aumentar la capacidad de pérdida, ¿no? Entonces, tienen que tener el capital mínimo de las sociedades para la conformación de una entidad de intermediación financiera, ¿no? Como un banco, digamos, el- va va a variar y ahora eh, se requiere un monto más elevado que antes de la vigencia de la 393 como capital social para constituir una entidad de intermediación financiera. Y también refiere al aumento de cálculos de riesgo para disminuir el nivel de exposición real, ¿no? Y con pretexto de este aumento de cálculos de riesgos, el- la ASFI y las entidades de intermediación financiera ahora tienen acceso a tu información financiera, ¿no? Que más parece más que nada una violación al secreto financiero, ¿no? ¿Y para qué es esto? Para calcular los riesgos, dice, ¿no? Entonces, ven si, bueno, te hacen firmar un papel y dicen que ya les has dado permiso, ¿no? Pero lo que ven es si tienes créditos, cuántos, si estás al día, ¿verdad? Cuánto has declarado de capacidad de pago y todo aquello. Y todavía se puede, digamos de esta manera, disminuir un poco más el nivel eh, de riesgo real al que se enfrentan las entidades de intermediación financiera cuando liberan o cuando otorgan estos préstamos, ¿no? Entonces, también tiene que verse el cumplimiento de la Ley 393 de regulación del sistema financiero, ¿no? Que establece tasas de interés, eh, plazos, establece obligaciones y derechos tanto de las entidades como del usuario financiero, ¿no? Entre otros aspectos de los que trata la ley 393, ¿no? Y conjuntamente con la ley 393 existen otras leyes y otros reglamentos y decretos que son conexos a la
aplicación de esta ley 393 y que por ende conforman el conjunto de la recopilación de normas para el sistema financiero, ¿no? Que son de carácter obligatorio y tienen como tarea principal regular los aspectos determinados del sistema financiero, como los procedimientos, la protección al consumidor financiero, etc. Ahora, como hemos señalado, ¿verdad? Que existe no solamente la ley 393, sino una recopilación de normas, ¿no? Para, para el funcionamiento del sistema financiero. Están aquí las más importantes. La 1843, la ley del mercado de valores, ¿no? Pues no se olviden que las administradoras de fondos de inversiones también pertenecen al sistema financiero, al igual que los bancos y las cooperativas, ¿no? La ley 453 de derechos del usuario y consumidor, ¿no? Para que el banco o las entidades no sean exaccionarias con los usuarios. Y también tiene que tener plena vigencia de la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación para poder, digamos, el- para poder acceder al sistema financiero sin ninguna restricción, ¿no? Entonces, estas tres leyes son las que conexamente se busca eh, cumplir, ¿no? O se busca, sí se busca dar cumplimiento con la intervención de los abogados eh, del sector corporativo, ¿no? Entonces, estas leyes, digamos, por ejemplo, esta del mercado de valores, todos los bancos invierten, no solo prestan, ¿verdad? El, es su actividad principal, pero también invierten como a título de colocación de capital que establece eh, legítimamente la ley de 393. Luego está la ley de derechos del usuario y del consumidor, ¿verdad? Para que no se tomen medidas unilaterales en contra de los derechos del consumidor. Y la ley 045, que ya habíamos dicho, para poder asegurar efectivamente el acceso universal al sistema financiero, ¿no? Y para velar el cumplimiento de estas obligaciones y el ejercicio de estos derechos, existen entidades de regulación como la ASFI, como Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Autoridad de Pensiones y Seguros y el Banco Central de Bolivia, ¿no? Entonces, a estas entidades tenemos que dirigirnos, ¿no? Cuando se verifique algunas irregularidades en el actuar de de los funcionarios o de las entidades de intervención financiera mismas, ¿no? También conforma parte de estas entidades de regulación, como hemos señalado, la Autoridad de Pensiones y Seguros, ¿no? Y que está encargada de supervigilar y de hacer cumplir los derechos de los asegurados, ¿verdad? Tanto de la seguridad social de, de mediano como de largo plazo. Y luego el Banco Central de Bolivia, que pertenece al sistema financiero, pero con atribuciones eh, administrativas, ¿no? Distintas a las de otras entidades financieras. Y bueno, para terminar, ¿no? También habíamos señalado que este abogado, en especial el corporativo, necesita evaluar los riesgos financieros, ¿verdad? Y esos son estos 9 riesgos financieros que están extraídos más que nada eh, que están extraídos de textos económicos, ¿no? Y que, bueno, se los recoge para poder, digamos, como abogado corporativo, poder
pronunciarte, realizar informes, certificar acerca de lo que te solicite la sociedad. Y la solicitud de una certificación de riesgo financiero es algo común, ¿no? Entonces, existen varios aspectos para tomar en cuenta cuando voy a realizar eh, cuando estoy, digamos, realizando una evaluación de riesgos de intereses, ¿no? El riesgo de liquidez, ¿no? Le voy a dar, voy a invertir todo o no para la realización de este proyecto, ¿no? El riesgo eh, de incobrabilidad, luego el riesgo cambiario, ¿no? ¿Verdad? El riesgo de que no te paguen, aunque fíes, el riesgo en que los cambios en el dólar sufran oscilaciones muy grandes, el riesgo operacional en ese caso, ¿no? Después está el riesgo tecnológico, el, digamos, habría riesgo, bueno, riesgo de mercado, ¿no? Porque tal vez este está sujeto a la libre oferta y demanda, ¿no? Si es que ha ofrecido como garantía, nos vamos acá, un, un contrato de venta futuro, ¿no? Entonces, no importa si lo he comprometido todo en venta futuro, pero eh, digamos, puede darse una situación de una crisis económica, ¿no? Y entonces ya no va a haber tanta demanda tal vez de este producto y este riesgo de mercado se va a materializar y va a ocasionar un déficit en bueno, en este caso, en la entidad de intermediación financiera, ¿no? Luego, riesgo tecnológico, bueno, de que tanto te apoyes de la tecnología que te hackeen, pues, ¿verdad? Todo ahora es banca pública, perdón, banca por internet, banca móvil, banca fe, banca todo, ¿verdad? Pero sí representa un riesgo tecnológico, ¿verdad? De que venga alguien y te la hackee y luego saque tus fondos, ¿no? También existe el riesgo legal para cuando, digamos, el abogado corporativo no cumpla su parte, ¿verdad? Y existan obligaciones pendientes. Y el riesgo llamado como, digamos, riesgo país, ¿no? Que son el contexto y las condiciones en las que tengo que desarrollar mi actividad económica financiera para poder procurarme mis recursos, ¿no? Entonces, en este caso, sería todo esto aplicado a las operaciones bancarias, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí, ¿no? La siguiente clase vamos a ver lo que nos falta esto de la unidad de investigación financiera, que es la que se encarga del lavado de delitos y todo, de lavado de delitos, de lavado de dinero y de delitos, digamos, de orden financiero, ¿no? Entonces vamos a quedar ahí, ¿no? Y en todo caso, el martes estamos acabando esta lección y creo que no hay ahorita tarea, ¿no? Tenemos que, vamos a subir una tarea de esta lección, como no falta mucho, ¿no? Una tarea aplicada a lo que ya se ha avanzado para poder, en todo caso, acumular la nota de los trabajos que ya nos va a tocar, pues, el segundo parcial, ¿no? Que los segundos parciales, ya empiezan, vamos a ver, creo que unas 2 semanas nada más, ¿no? Y para eso tenemos que tener, este, por lo menos unos 3 trabajos para sumar los 15 puntos, ¿no? Entonces, tenemos el 11 de junio nuestro segundo parcial, ¿no? Estaríamos hablando de 13 semanas más o menos. Sí, 3 semanas, cabalito, ¿no? Entonces, vamos a hacer un trabajo o dos más, ¿no? Y uno de esos va a ser este. Así que
Estén atentos, se los voy a subir y esta vez les voy a otorgar un plazo como de una semana, ¿sí? ¿No? Y tal vez el siguiente lo hacemos también así, coordinando en la clase, todo para que tengamos evidencia que mostrar a coordinación. Entonces, quedamos ahí y nos vemos el martes. Hasta luego.